Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Era la sentencia más esperada y hoy a partir de la 1 del mediodía hemos conocido el fallo, la sentencia por el denominado caso de La Manada. Los 5 jóvenes sevillanos acusados de la supuesta violación múltiple a una joven en las fiestas de San Fermín tiene ya ese fallo final, 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento. Hoy analizamos en La Muga las consecuencias de este fallo, de esta sentencia que hemos escuchado este mediodía en la Audiencia Provincial de Navarra, en el interior del Palacio de Justicia. En el exterior, este era el ambiente, tensión máxima a esa hora del mediodía tras conocerse la sentencia, 9 años por abusos, pero absueltos de agresión sexual. Hoy también nos fijamos en la cantidad y el número elevado de medios de comunicación que han seguido en directo este esperado fallo, leído por el magistrado presidente del tribunal, Francisco Cobo. Analizamos en La Muga con 4 expertos, abogados, juristas, qué consecuencias puede tener esta decisión judicial. Abrimos así el debate, el análisis, tratamos de conocer las razones del tribunal que hoy nos ha dado buena cuenta de lo decidido finalmente con un voto particular. Lo analizamos con ayuda de la abogada penalista María Herrera. ¿Qué tal, María? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Con Gracias nosotros a vosotros. también la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, Elena Íñigo. Elena, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por estar aquí. También nos acompaña hoy en La Muga Sergio Gómez, es abogado. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y muchísimas gracias, por supuesto. Y también con nosotros está Carmen Sala, abogada, además fue abogada de 2 de los encausados y renunció a seguir con la causa. Carmen, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, encantada gracias por de estar aquí. Gracias por Sabemos invitarme. que hoy es un día muy importante, un día relevante, desde luego, para juristas, para abogados, y agradecemos doblemente a los abogados, abogadas que han estado hoy, que estáis hoy aquí con nosotros, por supuesto con la intención de hacer comprender esta sentencia. Si os parece, vamos a escuchar en formato reducido el fallo judicial leído esta mañana por el presidente del tribunal. Lo vemos. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Ángel Boza Florido como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Antonio Manuel Guerrero Escudero, de una parte como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, le condenamos como autor de un delito leve de hurto previsto y penado en el artículo 234.2 del Código Penal, a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Igualmente debemos condenar a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, a la pena de 9 años de prisión. Debemos condenar y condenamos a Jesús Escudero Domínguez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, a la pena de 9 años de prisión. 9 años de prisión por abusos por abuso sexual con prevalimiento. Analizamos esta primera parte, seguiremos por supuesto todas las aristas de lo que ha dado de sí la jornada de hoy. María Herrera, sorprendente la sentencia, ¿cuál es la primera valoración? Bien, pues yo debo decir que no me ha sorprendido en absoluto, pero en absoluto. Es más, esperaba que el fallo fuera de la forma que ha sido, e incluso, quizá esto no sea políticamente correcto o no es de recibo para según qué personas, pero en lo que yo opino, estoy hablando de una opinión personal y jurídicamente hablando. Entiendo que incluso podría haberse llegado a una absolución porque a mi juicio,
de lo practicado, de lo poco que sabemos, porque nadie hemos estado en el acto de la vista oral y no sabemos cómo se han valorado las pruebas, porque realmente la sentencia es muy extensa. A mí no me ha dado tiempo a analizarla ni a estudiarla con detenimiento. He hecho una primera lectura muy de corrido, pero entiendo que, a mi juicio, insisto, es una opinión personal y desde mi forma de ver, no había para mí una duda más que razonable en cuanto a cómo ocurrieron los hechos. Y en puridad, en estricta técnica jurídica, con el indubio pro reo, se puede, yo no digo se debe, tengo un respeto absoluto a los jueces que han dictado la sentencia, podría, insisto, haberse hasta fallado respecto a una absolución. Pero bueno, la sentencia, tengo que decirlo, hemos comentado en algunos foros con compañeros, etcétera, etcétera, la quiniela ha sido un pleno. Es decir, yo esperaba que fuera posiblemente un abuso sexual con un voto particular del magistrado don Ricardo González. Sí. Don Ricardo Javier González, efectivamente, que ha emitido ese voto particular que también ha sido leído por el presidente del tribunal. Vamos a escuchar precisamente ese voto particular, cómo se justifica. Javier González manifestó su voluntad de formular un voto particular discrepante del criterio mayoritario de la sala, entendiendo que debió haberse dictado el siguiente fallo. Debemos absolver y absolvemos a don José Ángel Prenda Martínez, don Ángel Boza Florido, don Antonio Manuel Guerrero Escudero, don Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y don Jesús Escudero Domínguez de los siguientes delitos. Un delito continuado de agresión sexual. Ahí tenemos las razones de ese voto particular. Profesora Elena, ¿qué valoración tiene esta sentencia? También el voto particular, todas las circunstancias que han rodeado y que finalmente tienen este fallo de 9 años de prisión por abuso sexual. Bueno, yo, igual que ha dicho María, respeto absolutamente la decisión de los jueces, que son los que han tenido acceso directo tanto a los vídeos, a las declaraciones tanto de la víctima como de los acusados ya condenados. Pero sí que es verdad que a mí la sentencia me daba, iba a decir me daba miedo, no, esperaba ver cómo se solucionaba el principal problema jurídico del caso, que era, según creo yo, no tanto un problema de prueba, sino un problema del consentimiento. Que el consentimiento yo creo que no es un problema de prueba, sino un problema de valoración. Y ahí sí que yo no estaría tan de acuerdo con la valoración que se ha hecho del consentimiento, pero que luego, si quieres, explicaré un poco más detalladamente. Sergio Gómez, ¿cómo te aproximas a esta sentencia con los matices que estimas más importantes? Desde luego ha habido una pequeña revolución a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra. Hay grupos de personas muy críticos que han proferido gritos acerca o en contra de alguna manera de la justicia después de que se conociera ese fallo. ¿Cómo contemplamos todas esas circunstancias, desde la sentencia hasta esas voces críticas también? Recordamos también que hay convocadas en buena parte de España, incluso en Alemania, concentraciones esta tarde en contra de lo dicho por el tribunal. Bueno, a mí me llama mucho la atención, porque yo que he tenido acceso a la sentencia, la he leído entre líneas, son 370 y pico folios de sentencia, de los cuales el fallo son 130 folios, en los cuales pues, se detalla cuáles son los hechos que se han declarado probados, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, bueno, y luego efectivamente se dice cuál es el razonamiento legal para llegar a la pena. A mí me produce mucha preocupación que toda la gente se haya empezado a manifestar sin conocer cuáles son los hechos que ha valorado el tribunal y las motivaciones de los mismos. Es decir, estamos ante un juicio paralelo que yo entiendo, en mi modesta opinión, que ha podido perjudicar la causa. Y no es la primera vez que un juicio paralelo perjudica una causa judicial. Esa es la primera reflexión que deberíamos hacer, porque la sentencia, hasta donde yo he podido ver, está muy bien fundamentada y también el voto particular está muy bien fundamentado. Por lo tanto, la valoración jurídica que hay que hacerla de una manera muy sosegada, porque el tema es cierto que es muy peliagudo y que puede tener mucha trascendencia, como bien ha dicho Elena, de cara a cómo los tribunales van a optar por el tema del consentimiento o incluso también por el tema de la intimidación, que yo creo que más que el consentimiento es el tema de la intimidación en este caso, ¿no?
Bueno, ahí vemos el consentimiento, intimidación, agresión, abusos sexuales, críticas de parte de la calle. Carmen Sala, que estuvo muy cerca de este caso, ¿verdad? Defendías inicialmente en una fase a 2 de los procesados, pero decidiste apartarte del caso. Carmen, cuéntanos por qué. Bueno, yo creo que las razones por las que en ese momento decidí apartarme del caso ya las expliqué en su momento. Hay que tener también en cuenta que cuando yo estuve prácticamente hasta un par de días antes de que se abriera la fase de lo que es la fase de juicio ordinario, ¿no? Entonces prácticamente ya se había realizado toda la prueba que luego se habrá visto el día del juicio. En ese momento yo lo que expliqué es que había discrepancias en cuanto a la línea de defensa, es decir, efectivamente lo que ha dicho mi compañera María Herrera es así. Lo importante es las pruebas que se practican el día del juicio, pero claro, desde el primer momento el abogado tiene que plantear una línea de defensa, ir en un sentido o ir en otro, aportar o no aportar, pedir, no pedir, y si hay una discrepancia con los compañeros y unos opinan que hay que hacer unas cosas y otros opinan que hay que hacer otras, pues imagínate un barco en que hay 2 personas tirando del timón, al final el barco se estrella contra las rocas. Pues esta era la situación, teníamos una visión diferente del enfoque y alguien tenía que dejarlo. ¿Cómo valoras las sentencias, esos 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento? Pues realmente no puedo hacer una valoración porque no la he leído y sería un poco temerario valorar algo que no he leído. Entonces, lo que sí que creo, o sea, me parece, como ha dicho también Sergio, lo malo que tiene ser la última en hablar es que ya se ha dicho todo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Y entonces, como efectivamente ha dicho Sergio, es una sentencia muy extensa. Yo creo que se han dicho en muchos medios de comunicación muchas cosas que no son ciertas, que no responden a la realidad y que se han tergiversado también muchas cosas que a lo largo de este programa yo creo que irán saliendo y que los medios de comunicación tenéis esa posibilidad, ¿no?, de informar a la gente, pero también de desinformarla. Y en este asunto ha habido mucha desinformación. Ha habido, desde luego, muchísimo ruido mediático, se habla incluso de un juicio paralelo, reclamaban, recordamos, ¿no?, hasta 20 años de cárcel para estos 5 jóvenes sevillanos encausados por esa supuesta violación múltiple en los Sanfermines. Demasiado ruido mediático, en negativo, en positivo. ¿Juicio paralelo en qué sentido, María, desde tu punto de vista? Bien, yo creo que desde el principio que salió a la luz este asunto, un asunto muy desagradable, no cabe la menor duda para todas las partes, pero sí que es cierto que tuvo una resonancia social fuera de lo normal. No sé si es porque era Pamplona, eran Sanfermines, o si hubiera ocurrido lo mismo si hubiera sido en la Feria de Abril en Sevilla o en Las Fallas, no tengo ni idea. Pero no, a mi juicio no son buenos estos juicios paralelos, porque además hemos llegado incluso a ver, cosa que a mí quizás sea de formación profesional, pero me produce muchísimo, diría hasta dolor, cómo a estas personas se les juzgó, se les sentenció, se les condenó y se les ejecutó. A mí eso me parece un atrevimiento tremendo, porque todos fuimos conscientes de que se les llegó a colgar en un puente de no sé dónde. Y entonces, todas estas cosas es realmente lo que hace que estén viciados en cierta medida estos procedimientos que tienen tanta repercusión mediática. Y yo creo que la presunción de inocencia, independientemente de que luego salga la sentencia como salga, lo mismo se les podía haber condenado por agresión sexual, que, insisto, es una valoración de prueba, como ha dicho Elena, y hay que ver si hay consentimiento o no. Pero los jueces han tomado la decisión que han creído oportuna. Pero yo creo que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que no puede verse vulnerado por ninguna resonancia mediática, ni por manifestaciones, ni nada de eso. Yo soy muy reacia y no me gustan nada estos juicios paralelos que quizá inconscientemente o sin quererlo los hacemos
todos, todos. ¿Por qué creéis realmente el hecho de que fueran Sanfermines puede ser uno de los factores? Bueno, las dudas que se generaron en torno al caso, la continua información acerca del caso, incluso la tardanza, ¿no?, para conocer la sentencia, han podido influir que se generara de alguna manera ese juicio en la calle, que se esperara en gran medida quizá una sentencia más, bueno, pues en este caso podríamos decir perjudicial, ¿no?, para los acusados, para los encausados. Elena, ¿qué factores crees que verdaderamente han podido influir? Bueno, yo creo que lo de los factores es algo que es muy sorprendente y además muy desconocido. No sabemos por qué, y se está viendo con los casos de desapariciones, por ejemplo, incluso que hay algunas que tienen un alcance mediático tremendo y otras que sin embargo pasan muy desapercibidas. Bueno, se intentan hacer valoraciones, bueno, es porque es una chica joven, porque... Bueno, no se sabe muy bien, pero todos los casos que tienen estas características, pues un delito sexual en Sanfermines, con un grupo además de personas, etcétera, era obvio que iba a tener repercusión mediática. Yo no diría que la opinión pública ni sentencia ni enjuicia, porque no tiene capacidad para ello. Otra cosa es que hable. Es decir, bueno, pues sí, pero está visto que no consiguen presionar a los jueces. En todo caso, en sentido contrario. Porque lo hemos visto claramente, es decir, los jueces han dictado una sentencia que iba claramente en contra de lo que la opinión pública ha ido diciendo. Bueno, en este sentido sí que es cierto que a lo que puede dar lugar es a que haya unas expectativas que se vean defraudadas. Es decir, nadie sabe qué pena tiene la violación, pero todo el mundo esperaba más de 20 años. En el momento que no hay más de 20 años, parece poco. Entonces sí que es verdad que en ese sentido crean un ruido que contamina la situación. Entonces cualquier sentencia se podría ver que bajara de los 20 años se iba a ver como muy benévola. Pero en ese sentido yo creo que a la opinión pública hay que darle menos importancia, diría yo, de la que tienen. Me parece inevitable, igual porque me parece inevitable. Es decir, que la gente comente en los medios de comunicación, pues esto, que ha habido una sentencia, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que es culpable. Y luego es cierto, esto lo sabemos todos, que de derecho puede opinar todo el mundo. O sea, en otras materias, igual bueno, en casi todas ya, pero... Es verdad que de derecho prácticamente todo el mundo se atreve a decir, pues a mí me parece bien o me parece mal, pues si no sabes muy bien de qué estamos hablando, ¿no? En ese sentido yo creo que es inevitable que los medios de comunicación dais la cobertura que se da a estos casos y que bueno, lo que tienen que hacer los jueces es trabajar haciendo oídos sordos a lo que diga la opinión pública, y yo creo que esta sentencia es una buena prueba de ello. Quizá también la fórmula, ¿no?, el hecho de que tampoco se ha podido asistir a todo el proceso, la apertura de puertas de alguna manera a los medios de comunicación, ¿perjudica, Sergio, o no? O en absoluto ese planteamiento, esa estrategia de comunicación que se ha llevado perjudica? ¿Cómo lo ves? Es que vamos, a mí me gusta recordar que las causas y las diligencias previas y los procedimientos abreviados tienen un secreto intrínseco al procedimiento hasta que se decreta la apertura del juicio oral, algo que ha sido sistemáticamente vulnerado en este asunto como en muchos otros. Y digo esto pensando en la que hoy podemos decir ya víctima, porque hasta ahora era presunta víctima, y hoy ya podemos decir que es víctima denunciante. O sea, el martirio al que se le ha sometido a esta chica por parte de todos los medios de comunicación nacionales, que durante 2 años, día sí y día también, han estado hablando del tema, que esta chavala probablemente no haya podido ver media hora seguida la televisión pensando muchos días que podía salir el tema. Es decir, esa victimización que se ha tenido con esta chavala, yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto podemos arruinarle, más allá de lo que haya pasado en ese momento concreto, arruinarle su vida, ¿no? En ese sentido, que las sesiones hayan sido pues con bastante diligencia secretas, esa puerta cerrada, para proteger no solo a la víctima, sino también a los acusados, y que incluso se haya tenido la deferencia de que no poner el nombre de la denunciante en la sentencia y otras muchas cuestiones, pues nos hacen pensar que estamos ante una situación de una justicia bastante avanzada, por lo menos en la sensibilidad con las partes. El mero hecho de que, por ejemplo, ya haya sido la sentencia
leída por parte del ponente, abierta a los medios de comunicación, sin tener nada que ocultar, pues indica que el tribunal, o por lo menos los tribunales que tenemos aquí en Navarra, están a esa altura de las circunstancias, de que piensan en la víctima, de que piensan en los derechos de las partes y que a la vez comunican cuando tienen que comunicar las cosas. Víctima que ha expresado a través de su abogado la decepción por esta sentencia y va a ser recurrida. Hablamos del ruido mediático, de esas concentraciones que ya se han celebrado a lo largo de la tarde en muchos puntos y de las consecuencias que podemos intuir después de conocer esta sentencia a nivel social, ¿no? Pensemos también en las próximas fiestas de San Fermines. Ahora estamos hablando en términos jurídicos, pero también, desde luego, nos interesa la sociedad y el ámbito social, que por supuesto ve muy suyo, ¿no? este caso, Carmen. Esperábamos, como decía, ¿no? Quizá otra sentencia, o se esperaba otra sentencia. ¿Y qué recorrido puede tener en la sociedad un hecho como este? Pues a ver, a mí me gustaría recoger cosas que ya se han dicho y hacer un poquito de reflexión al respecto, ¿vale? Lo que ha dicho Elena respecto a que la gente está protestando pero no sabía muy bien cuál era la pena de violación, me ha parecido un comentario muy interesante. Vamos a ver, el problema es que ni siquiera en el Código Penal existe la palabra violación, eso ya desapareció en reformas anteriores. Entonces son delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Entonces, si nos paramos en el capítulo, es que realmente que te condenen por un artículo o que te condenen por otro, es que son los mismos perros con los mismos con distinto collar. Entonces, da igual que te condenen por un artículo o por otro. No sé por qué está la gente tan exaltada porque hayan condenado por uno o por otro. Vamos a analizar la pena. Porque es que a lo mejor si le hubieran condenado por lo que la gente llama violación, es decir, por el primer artículo, le hubieran puesto la misma condena. Es lo que ha dicho Elena, es que la gente no sabe. Bueno, yo tendría matizaciones. No sabe cuál es el tema de o sea, cuánto se condena por violación. Entonces, a lo mejor no habría tanto revuelo social si se dieran cuenta que efectivamente es puro tecnicismo la elección de un artículo o de otro. No Diferencia entre agresión y abuso, ¿no? Ahí es que el asunto. Realmente es más un tema de construcción jurídica. Es como, te voy a poner un ejemplo sencillo que lo entienda todo el mundo. Resulta que a ti vas a denunciar que te han robado el móvil y entonces te dice la compañía de seguros, no, es un hurto. Oiga, a mí me da igual si usted le llama hurto o le llama robo. El caso es que yo me he quedado sin móvil y se lo ha llevado otra persona. Pues estamos un poquito, quiero decir, igual es caricaturizar mucho el tema, pero estaríamos un poquito en esa situación. Entonces, creo que se ha mediatizado mucho y que realmente se está dando mucho peso a ponerle una etiqueta o a otra, cuando lo importante es que realmente ha habido una condena y lo que habría que analizar es si nuestro Código Penal tiene unas condenas acordes con la gravedad de los delitos. Y si el Código Penal tiene o no unas condenas acordes con la gravedad de los delitos, no es problema de la justicia, como dice la gente cuando se manifiesta, es problema de los políticos, es decir, el Poder Ejecutivo, que hace unas leyes que ponen unas penas muy pequeñas a determinados delitos. Entonces, no deberían manifestarse delante del Palacio de Justicia, la gente debería estar manifestándose delante del Congreso de los Diputados. Y Elena, perdón, que sí, como adelante, antes no me has dado sí, intervención, adelante, María ha dicho también una cosa muy interesante, y entonces María ha hablado de la presunción de inocencia, ¿vale? Y yo creo que en este caso desde el primer momento se vulneró esa presunción de inocencia. Salieron las fotografías de los ahora ya condenados y yo solamente quiero hacer una reflexión. Ha habido una condena y si hubieran sido absueltos, es decir, hace poco veríais en los periódicos una condena que yo fui una de los abogados defensores, fue una agresión grupal en un piso de San Juan. 3 chicos y una chica de la misma edad que esta chica. De esos 3 agresores, 2 han sido condenados, pero 1 ha sido absuelto. ¿Y si la foto de ese chico hubiera circulado por internet? Dejamos ese interrogante abierto, que es también para la reflexión y para el debate, sin duda. Elena, agresión, abuso, diferencias. Importantísimas. Yo ahí sí que discrepo un poco. A mí en realidad sí que me parece al revés, me parece que lo menos relevante es la pena. Porque además a mí no me... eres profesora. Bueno, puede ser. Pero es verdad que
no me parece, a mí no me gusta que la gente esté mucho tiempo en la cárcel, independientemente de lo que sea. Es decir, y además creo que nuestro sistema penal es muy punitivo, o sea, es uno de los más graves en cuanto a penas que hay en Europa, muchísimo más que el Código Penal alemán, del que viene nuestro Código Penal. O sea, tenemos las penas más elevadas en abstracto de casi toda Europa. O sea, que no, precisamente de eso no peca el Código Penal. Y a mí me parece que al revés, lo importante es la calificación, porque ahí está la clave de todo. Es decir, los términos, claro que son importantes, claro que es importante que sea un hurto, que sea un robo. Es que en el robo me han violentado, me han puesto fuerza en las cosas o me han intimidado para quitarme el bolso. Y la gravedad del hecho es sustancialmente distinto. En este caso, reconocer un delito de agresión sexual significa reconocer abiertamente que ha habido violencia o intimidación. En el abuso se reconoce que no existe, y ahí es donde yo creo que está la clave del problema. Y a mí sí que me parece que es importante distinguir en este caso. Claro, sí, te doy toda la razón, porque efectivamente lo que la gente conoce como violación, o sea, la agresión sexual con penetración, le está penado entre 12 y 15 años, mientras que el abuso está penado entre 5 y 10. En este caso se les condena por un abuso un abuso continuado, lo que hace subir la pena dentro de la franja más próxima a los 10 años, pudiendo incluso subir al grado superior, o sea que se podían haber ido casi a los 15 años. A los 12,6. O a los 12,6, Sí, bueno, hasta el límite superior, es verdad. Hasta los 12,6, frente, si hubiera sido una agresión, habríamos estado cerca de los 20, ¿no? Corrígeme si me equivoco. No, Bien, yo perfectamente. Entonces, la pena sí que tiene importancia, pero sí que es cierto que el hecho nuclear Sí, claro es que tiene, perdón, igual. si hubo una intimidación o si solo hubo un prevalimiento para la condena. En este caso, los dos jueces que han dictado la sentencia entienden que solo hay un prevalimiento y que no hay una intimidación, o que no ven que haya habido una un poco qué es intimidación. prevalimiento, ¿no? Yo no sé, María. no Sergio, lo sé. María, sí. Me da igual. Adelante, María. Son todos tan competentes o más que yo para explicar esto. Bien, efectivamente, antes hemos estado hablando de la determinación o de la denominación del delito en sí. Agresión sexual, violación ya no existe, pero precisamente el término violación viene de violentar, es decir, cuando ha habido intimidación, violencia. Bien, el acceso carnal, por decirlo de alguna manera, o es que se dice así, hay en las dos situaciones, es decir, cuando hay una violación, una agresión sexual, un acceso carnal con violencia o intimidación, o cuando ha sido con consentimiento, que es el abuso sexual con acceso carnal por cualquiera de las vías vaginal, anal, oral, lo que sea, pero se entiende que en este caso, y ahí viene la diferencia, esa falta de ese consentimiento que dicen que ha habido, esa falta de consentimiento, se ha obtenido porque ese consentimiento estaría viciado, para que nos entiendan todos y nos entendemos, estaría viciado porque ha habido una incapacidad, un estado mental de drogas, embriague, o porque estás en una situación de abuso de superioridad, que es lo que te hace prestar ese consentimiento viciado, que diríamos, ese consentimiento falso, que no es un consentimiento como tal. Y ese abuso de superioridad es el hecho de que haya 5 varones, en este caso 5 hombres, que es lo que puede producir que tú consientas aunque íntimamente no estés consintiendo. Y es lo que ha entendido la sala, porque ciñéndonos al caso en cuestión, la sala ha entendido que había un abuso sexual porque había consentimiento, pero un consentimiento que se ha obtenido de forma ilícita, porque se ha obtenido valiéndote de la superioridad de 5 señores, que es lo que han coartado o doblegado tu libertad a la hora de prestar ese consentimiento. 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento, que ahora entendemos perfectamente en qué consiste. Efectivamente, valerse de esa situación de superioridad. 5 personas, de alguna manera, contra una persona, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, seguimos analizando el caso, la sentencia, como decíamos, más mediática. Haremos un recorrido a lo sucedido hace 2 años en las fiestas de San Fermín. Escucharemos también al abogado de parte de los acusados y les ofreceremos, por supuesto, otros testimonios que vamos recabando a lo largo de toda esta jornada. Hacemos una breve pausa y seguimos en La Muga.